7:38 de la mañana, estamos de vuelta. Gracias por seguir en sintonía de WQ Radio. Este es un noticiero nacional. A continuación, saludamos vía Zoom a nuestro siguiente invitado. Se trata de Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, fue presidente nacional de la desaparecida Democracia Popular, político de amplia trayectoria, con quien abordaremos temas de coyuntura. Juan Manuel, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Quisiera comenzar con su análisis serio y objetivo respecto de las recientes decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa. 2 meses y un poco más de gobierno y decisiones duras, según lo expresó el mandatario, pero necesarias, como han sido la desvinculación de 5.000 servidores públicos, hecho que ya está siendo procesado dentro del plan de eficiencia administrativa, y por otro lado también la reducción de ministerios y secretarías más la fusión de las mismas. ¿Estas medidas, desde su punto de vista, son necesarias o estamos frente a una conculcación de derechos de los trabajadores ecuatorianos? Le escucho. Buenos días, bienvenido. Licenciada, buen día, un saludo para usted, para la audiencia. A ver, siempre los hechos sociales pueden ser mirados desde diversos puntos de vista. Y concretamente estos dos aspectos a los que usted se refiere, por un lado, pueden y deben ser analizados a partir de la tecnopolítica y por otro también desde la eficacia de la operación política del gobernante. Sobre lo primero, lamentablemente lo que se advierte por todo lo que ha acontecido en estos últimos días es que no hay un plan técnico detrás de esta decisión inicial de desvinculación de varios miles de funcionarios públicos y de fusión de carteras de Estado, porque si es que el propósito hubiese sido de carácter fiscal, presupuestario, no tendríamos este anuncio del presidente de la República en el sentido que se está sacando de la administración pública a funcionarios que no contribuían para la ejecución de planes, de políticas de gobierno, y sustituirlos por jóvenes profesionales que ingresarían a prestar su servicio en el sector público. Es decir, de alguna manera hay una suerte de déjà vu, porque recordemos que en gobiernos pasados y particularmente en el de Rafael Correa, igual se desvincularon a miles de servidores públicos para colocar a más miles de servidores públicos que eran militantes de su liderazgo, de su proyecto político. Lo lógico frente a las necesidades del país sería tener previamente diseñado un plan de modernización que, entre otros aspectos, contemple la revisión del tamaño de la burocracia. En función de eso se establezcan parámetros para la evaluación y, si es del caso, incorporar nuevos servidores públicos, habría también que tener otros parámetros para la elección, cosa que no ha ocurrido, lo cual me hace percatar que detrás de esto hay una decisión o un objetivo más de carácter político que de carácter técnico. En lo que respecta a la fusión de carteras de Estado, sin duda alguna, en términos teóricos, es factible que la gestión gubernamental se desarrolle sin toda esta dispersión que se generó en el correísmo, que daría la impresión más bien obedecía a un justificativo precisamente para enrolar a militantes al servicio público en esa época. Claro, lo que hay que tomar en cuenta es que, por una parte, debería haber precedido una revisión de los procesos a través de los cuales se gestiona en cada una de estas dependencias, a efectos de que una vez que se aprueba, que se concreta esa fusión, no exista inconvenientes en la prestación del servicio público, pero por lo visto tampoco eso existió, y más bien en el camino es que van a tratar de realizar las modificaciones para la gestión. Pero por otra parte, licenciada, no hay que perder de vista que la concentración genera dos riesgos. El primero es la ineficacia y el segundo es la corrupción. De tal modo que es adecuado que en este proceso, que aunque improvisado se lo vaya a llevar adelante,
se tomen en cuenta estos riesgos que existen y en función de eso se adopten también las precauciones del caso. Esto desde el punto de vista exclusivamente técnico. Ahora, en el orden de la estrategia política hay que reconocer que el gobierno ha sido y está siendo muy exitoso en una serie de toma de decisiones, porque en este caso puntual allí ha entrelazado estrategias de carácter defensivo y de orden ofensivo. Por un lado, ha instalado con esa decisión una suerte de persuasión amenazante, porque es factible que quienes están en el escenario asuman de que es capaz de tomar decisiones muy drásticas. Y por otro lado, en el ámbito de la estrategia ofensiva, ha actuado con celeridad y con sorpresa, porque hizo el anuncio, la vocera del gobierno, y eso proyectaba la idea que se iban a demorar algunas semanas en implementar. Y resulta que horas después ya estuvo implementándose. Entonces digo, en el orden de lo estratégico político, hay que reconocer que los operativos que está desarrollando el gobierno han sido exitosos. ¿Qué consecuencias en lo político o qué costo político podrían traer estas decisiones que, como usted afirma y según su análisis, eh, se van a ir procesando en el tiempo y con el devenir de los días, más allá de la parte exitosa en materia de el efecto sorpresa y de lo que se puede advertir de una estrategia en lo político que mantiene al presidente con un alto nivel de aceptación e incluso ocupando, de acuerdo a una encuesta, uno de los 5 lugares, el cuarto puesto para ser exactos, de los presidentes de mayor credibilidad y popularidad en Sudamérica. A ver, bueno, en cuanto a estos sondeos y los resultados demoscópicos, sí, la credibilidad, la popularidad es un parámetro, pero eso en términos de rigor en el análisis sobre el éxito o no de un gobierno de cara a las necesidades del país, no siempre tiene que ser coincidente. Pero bueno, vamos a lo principal. Vea, licenciada, estamos viviendo un escenario atípico en el país porque este es un gobierno que luego de ese periodo oscuro del correísmo no tiene oposición política. ¿Por qué razón? La confrontación, la competencia política y la resolución del conflicto político fundamentalmente se da en la arena parlamentaria. Y usted y todos podemos verificar que actualmente en la Asamblea básicamente hay dos fuerzas que están interviniendo. La una es el gobierno y la otra es el correísmo. Porque por fuera de eso no hay nada. En la medida que las organizaciones políticas que pueden tener reconocimiento jurídico no tienen bloques legislativos, eso implica que no tienen cara visible para la disputa política. Pero vemos que en estas dos fuerzas quien debería ejercer la oposición política es el correísmo. Sin embargo, algo que queda absolutamente claro es que ellos hace rato perdieron la agenda del país y únicamente han concretado o se visibiliza como temática de su interés la revisión de los casos judiciales en los que están involucrados sus más conspicuos protagonistas. Entonces, esa oposición, la del correísmo, está deslegitimada e incluso está desprestigiada. Por lo tanto, realmente no hay oposición política. En el orden social, usted entiendo que hace pocos minutos terminó una plática con un dirigente sindical. Ciertamente, y esto lo digo con respeto, pero con realismo y en función de la experiencia en el Ministerio de Gobierno en su momento, el sindicalismo dejó de ser un actor de importancia para efecto de las condiciones de gobernabilidad del sistema. Por lo tanto, en ese ámbito tampoco existe la posibilidad de una oposición a estas decisiones. Además, tampoco podemos obviar que se trata, en el caso de la burocracia,
de un segmento que aquí y en todas partes del mundo no goza de simpatías. Así es que en términos de costo político, desde mi punto de vista, no solo que es muy difícil que se vea mermado el capital político del presidente Noboa, sino que incluso esto incremente sus cifras de popularidad y de aceptación. Juan Manuel, hablemos ahora del balance que usted tiene de manera sucinta para poder tocar todos los temas del trabajo realizado desde la Asamblea Nacional por el bloque oficialista ADN. 3 leyes económico urgente aprobadas y una cuarta, que sería la ley de fundaciones, que ha sido ya enviada por el Ejecutivo. Esto además, obviamente, de otros temas que deberán recibir, como en el caso de la castración química que propuso el presidente a la Corte Constitucional, primero luz verde por parte de este máximo organismo de justicia constitucional, para luego saber si tiene o no los votos a la Asamblea y que aquello pudiera permitirle estar dentro de las preguntas que se le consulten al pueblo el 14 de diciembre, si es que el referéndum se lleva a cabo, tal como lo tiene proyectado el Ejecutivo. Aquí yo diría que hay un claro oscuro. En lo claro, en lo positivo, sin duda alguna, que se hayan aprobado una serie de leyes teóricamente necesarias, sobre todo para contribuir en el combate a la delincuencia internacional, sin incurrir en los shows que tradicionalmente solían presentarse cuando se abordaban este tipo de temas, de que se lo haya hecho oportunamente, sin duda alguna, es un mérito que hay que destacarse. En el otro aspecto, yo veo dos problemas en este lado negativo u oscuro. El primero que, evidentemente, ante la falta de oposición política, el conflicto de carácter social y político vinculado con estas leyes, como va a pasar y ha pasado con otro tipo de asuntos, no puede ser resuelto por la clase política y se transfiere, así como antes se lo ha hecho con la Fiscalía y con la Administración de Justicia, porque recordemos, Rafael Correa no está aquí por falta de votos. No está aquí porque los opositores le pudieron achicar sustancialmente la cancha en lo político, sino porque hay una sentencia judicial y hay otros procesos penales en marcha que le obligan a estar fuera del Ecuador. De la misma manera, otro actor que se ha convertido ante la ineptitud de la política, ante la incapacidad de los políticos en el dirimente de esos conflictos, es la Corte Constitucional. Y vemos que este momento tiene el florón en sus manos respecto de impugnaciones a algunas de las leyes aprobadas que sin lugar a dudas van a colocar en el escenario de la disputa al Ejecutivo con la Corte Constitucional. Y otro tema que yo lo veo como riesgoso, licenciada, es que a través de estas leyes se están aprobando una serie de normas de control a los ciudadanos que en un escenario hiperpresidencialista siempre genera el riesgo que finalmente se termine incorporando o adoptando una serie de autoritarismo legalizado, porque siendo la tendencia natural de los seres humanos abusar del poder, en el orden político es muy excepcional que existan gobernantes con convicciones democráticas que efectivamente fomenten y respeten la división de poderes. Por el contrario, lo que normalmente ocurre es que desde el Ejecutivo tratan de cooptar todos los espacios del poder público y en consecuencia, al no existir el contrapeso, es perfectamente posible que esas normas de control terminen, como digo, consolidando una suerte de autoritarismo legalizado. En ese contexto, ¿cómo ve usted o con qué ojos miraría usted la legítima aspiración del exministro de Gobierno, José de la Gasca, de que si el momento llega y termina de decidirse, pudiera correr como uno de los aspirantes a convertirse en el próximo fiscal general de la Nación?
Bueno, desde un punto de vista legítimamente tiene todo el derecho, pero desde la perspectiva de la vigencia de una democracia real, esto siempre es muy peligroso, porque ¿a quién le cabría duda que el señor de la Gasca, en su condición de fiscal general del Estado, no es no va a ejercer un liderazgo desde la independencia institucional, sino que va a ser un brazo prolongado ejecutor de decisiones del gobierno? Este es el problema de la democracia en cuanto a la independencia de poderes, que formalmente pueden existir procesos a través de los cuales se seleccione a las autoridades que ejercen el poder público y particularmente las funciones de control, pero que en la práctica ese formalismo es vulnerado porque en última instancia hay un proyecto político que copa todas estas instancias y ya hemos vivido los efectos de eso con el correísmo. Juan Manuel, la supresión de fondos partidistas para los partidos políticos y para el gasto electoral. ¿Usted está de acuerdo, sí o no? Mire, teóricamente es conveniente que para que la competencia política sea equilibrada, más bien esto esté sustentado en el recurso público y se ponga una serie de límites para la participación privada. Pero también tenemos que ser realistas en el análisis y debemos ser desde lo ético también lo suficientemente claros y verificar que estas organizaciones políticas que existen en el país, que son más bien una caricatura de movimientos o de partidos políticos, no se merecen el respaldo ciudadano a través de los fondos públicos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, tiene un nuevo presidente, el señor Marlon Vargas. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro del movimiento indígena ecuatoriano bajo su presidencia? ¿Y qué va a pasar con el brazo político de Pachacutic, donde 6 de los 9 legisladores, asambleístas, congresistas o parlamentarios, el nombre no cambia el fondo, ¿qué va a pasar con ellos? 6 de ellos han estado votando alineados con las tesis del oficialismo. Licenciada, entre paréntesis, si se aplicase estrictamente la ley, la CONAIE debería ser disuelta, liquidada, porque de acuerdo a su estatuto, ellos no pueden intervenir en política partidista. Pero resulta que, en cambio, de acuerdo al estatuto de Pachacuti, la CONAIE es uno de los componentes de Pachacuti. Esto es ilógico, ¿no? Si se aplica el contenido estatutario de la CONAIE, sin lugar a dudas están incurriendo en una injuridicidad que debería llevar a su disolución. Cerrado el paréntesis, en lo principal. Mire, el movimiento indígena atraviesa un proceso de deterioro y de fractura interna desde hace algunos años atrás, y esto se agudizó con el liderazgo del señor Leonidas Issa, tanto por su concepción ideológica, que no necesariamente es compartida, ni por el resto de la dirigencia, ni necesariamente por las bases, cuanto por su estilo dirigencial, arbitrario, prepotente, sumado a esta ligazón que tuvo desde su elección misma como presidente de la CONAIE con el correísmo, que luego se delató en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales, cuando llegó a un acuerdo con la candidata de la Revolución Ciudadana. Es indudable que el proceso este último que llevó adelante la CONAIE, que termina con la elección de Marlon Vargas, antes adepto a la línea de Leonidas Issa, tiene otro tipo de características en las cuales incluso hay una línea de afinidad con el gobierno, de tal modo que, por un lado, en lo que respecta a la situación interna de la CONAIE, es previsible que la fractura, la escisión, se va a seguir profundizando, y de cara a su condición de actor en el escenario de político y social del país, en las condiciones de gobernabilidad, sin duda alguna también está mermado, porque en las medidas de hecho, lo que realmente debe preocupar a un gobierno y al país es la posibilidad de un levantamiento indígena, porque la movilización e incluso el paro tiene intensidades y connotaciones de mucha menor magnitud.
pero un levantamiento indígena se convierte en una suerte de caja de Pandora. Pero yo no veo que existan ningún tipo de condiciones para que en efecto pueda, ni desde lo temático, ni desde lo organizacional, llegar a concretarse. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Consejo de la Judicatura. ¿Podría ser el 14 de diciembre el momento oportuno para terminar de decidir qué va a pasar o qué debe pasar con estos dos organismos? Sí, sin duda alguna, podría ser un momento adecuado, pero me parece que más allá de cuál sea la instancia que termine seleccionando en el un caso autoridades de control y en el otro ejerciendo la gestión administrativa de la función judicial, lo importante no solo es disponer de esquemas normativos o de estructuras orgánicas, sino de una cultura política, ciudadana, que en definitiva busque institucionalizar las situaciones y no aprovecharse de los instrumentos para sacar adelante intereses u objetivos de carácter político parcial o peor todavía de carácter individual que regularmente terminan inundados por actitudes delictivas. ¿Qué hacemos, estimado Juan Manuel, con esa consulta a propósito de estos temas que hemos tocado, de coyuntura, temas importantes? ¿Cuáles deben ir sí o sí y no podemos desaprovechar de incorporar en esa consulta popular o referéndum? Es que a mí me parece que lo que debe preceder a una consulta popular es un debate y un diálogo sobre temas fundamentales del país, particularmente de reforma política, y solo aquellos casos o aquellos temas en los cuales no haya sido posible en ese debate amplio ponerse de acuerdo, someterlos a consulta popular. Porque caso contrario, esto no termina siendo sino una suerte de populismo plebiscitario que adopta el país, asumiendo que el soberano se ha pronunciado, pero luego vemos que, por un lado, se trata de temáticas que requieren de mucho conocimiento para efectivamente tener una respuesta reflexiva, pero y por sobre todo, se le generan expectativas a la ciudadanía que con el resultado de la consulta van a solucionarse los problemas y a la hora de la verdad vemos que prácticamente terminan intocados. En ese contexto, también, estimado Juan Manuel, dos puntualizaciones y quisiera oír su valiosa opinión. No solamente el señor Bedoya del FUT, sino también otros representantes de organizaciones sociales, de sindicatos y de trabajadores, sostienen, refiriéndose a las decisiones del gobierno, que el Ecuador ha entrado en un proceso de política neoliberal y que hoy por hoy aquí se terminará haciendo lo que el Fondo Monetario indique. ¿Quiénes tienen la razón? ¿Quienes apoyan esas tesis del gobierno o lo tienen quienes se oponen, como en este caso el señor Bedoya, Quispe y representantes de otras organizaciones sindicales y sociales? Lamentablemente, el debate político en el Ecuador es excesivamente superficial y regularmente las ideas a título de reflexión lo único que encubren son frases cliché. Y entonces, desde el lado de quienes son los herederos de estos pensamientos totalitarios, particularmente sustentados en el marxismo, el análisis y la discusión termina simplemente etiquetando la idea o al adversario con el neoliberalismo sin siquiera comprender qué es el neoliberalismo y asumiendo que esto es una cuestión de solo dos opciones, ¿no? O uno puede ser socialista, comunista y neoliberal. Y esto es un disparate. Y los organismos multilaterales de crédito finalmente lo que le dan a ustedes es una recomendación, que si quiere la acepta, si quiere no la acepta. Y lo importante es que el gobernante, independientemente de que lo diga cualquier organismo internacional, desde su análisis ponderado, concluya que es necesario tomar cierto tipo de decisiones, sin importar que le acusen de neoliberalismo o no, porque, por ejemplo, si llegamos a la conclusión
que el tamaño del Estado es ineficaz y termina siendo inmoral para los efectos de la utilización de los recursos públicos, este no debería ser un problema ni de comunismo ni del neoliberalismo, sino de la elemental ética pública a la que deberíamos adherirnos los ciudadanos de bien. Pero en la medida que, reitero, el debate es tan simplista y se utilizan estribillos antes que profundizar tanto en las ideas propias como en la contraargumentación de lo que dice el adversario, siempre vamos a estar sometidos a esta cantaleta que en buena medida implica una de las causas por las cuales el sindicalismo, cierto tipo de organización social, ha ido deteriorándose en su credibilidad. Estimado Juan Manuel, el tiempo es nuestro peor enemigo, son las 9 de la mañana con 4 minutos. Sin embargo, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros. Apreciamos y valoramos mucho su análisis certero, sesudo, objetivo, claro, y lo comprometemos para que más adelante, en la medida en que los sucesos se vayan dando en el Ecuador, de más decisiones de carácter político, que espero como una ecuatoriana más sean las mejores para nuestro país, volver a conversar con usted e ir analizando el paso a paso y el ir y devenir de los días de la vida política nacional. Que tenga un buen día. Siempre será un honor, licenciada, gracias a usted y a la audiencia. Amables oyentes y televidentes, es momento de ir a una breve